Exacto. Muy buenas tardes. Por supuesto, hasta luego. Bueno, un tema que está instaladísimo desde enero de este año, que es lo que sucede en Venezuela. Y hay un componente nuevo a partir de un libro publicado en Colombia de una periodista venezolana exiliada allí. La periodista es María Angélica Correa. El libro se llama Venezuela en su laberinto y plantea que además de China, Rusia, Cuba y Estados Unidos, hay otros jugadores de la geopolítica global impactando en ese territorio venezolano que tiene un conflicto doméstico, pero que aparentemente estaría cambiando el mapa de la geopolítica regional. Y estos países son Irán y Siria. Estamos en comunicación telefónica con Víctor Mijares, un académico, un especialista en relaciones internacionales de Venezuela, venezolano él, y profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, estuve leyendo algunos extractos del libro de esta periodista y es inquietante la idea de que además de los tres titanes, Rusia, China y Estados Unidos, Irán esté tallando las observaciones que hace María Angélica Correa, las hipótesis que teje en su libro, son particularmente llamativas. ¿Cuál es el peso efectivo de Irán en el conflicto venezolano, según tu perspectiva, Víctor? Bueno, en mi perspectiva hay que tomar en cuenta otra cosa, digamos. Irán no es un actor nuevo en la relación con Venezuela. Irán tuvo un momento, la relación Irán-Venezuela tuvo una relación, un momento dorado, un momento muy particular y especial durante el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad, en partir de 2003, 2004, ¿verdad? Comienza entonces con una política muy agresiva, una política de desafío a Occidente, en donde Hugo Chávez vio allí una oportunidad importante de establecer lazos, no solamente económicos, sino políticos, y desde ese momento podríamos estar hablando ya de la intensidad en las relaciones entre Irán y Venezuela. Esas relaciones comienzan a decaer con la enfermedad de Hugo Chávez y posteriormente en su muerte entre los años 2011 y 2013. Y es ahora que se retoma con una muy particular visión, esta vez del lado iraní, que es la de tratar de jugar para generar presión a los Estados Unidos, e Irán juega la carta venezolana cuando se encuentra bajo sanciones, bajo presión norteamericana. Y es precisamente eso lo que estamos viendo. Irán ha tenido intereses en materiales y en minerales estratégicos en Venezuela, e incluso durante mucho tiempo se habló de que Irán tenía un clarísimo interés en el uranio venezolano. Víctor, hay otra hipótesis de María Angélica Correa que es la más inquietante de todos por las lecturas que puede deparar, que dice que de alguna manera Venezuela se está convirtiendo en la Siria de América Latina con un objetivo final que es consolidar por parte de Rusia, China e Irán a ese país como una base logística que amedrente y que ponga en juego los intereses de Estados Unidos. Y lo particularmente novedoso, por lo menos que yo encontré en el libro, es que plantea a la estrategia de la crisis humanitaria y de la hambruna que genera el manejo del régimen de Maduro como con un objetivo final que es producir el éxodo venezolano e introducir en ese movimiento de venezolanos por América Latina soldados venezolanos partidarios del régimen y terroristas de Hezbollah y otras organizaciones que permeen en distintos países de la región. ¿Es disparatada esta hipótesis? Es decir, los venezolanos infiltrados como caballos de Troya, según dice esta periodista María Angélica Correa. Bien, la primera parte de la hipótesis, el hecho de que Venezuela se convierta, no sé exactamente si una Siria, pero que se convierta en lo que yo he llamado un enclave geoestratégico eurasiático en las Américas. Es decir, en la Guerra Fría, la Unión Soviética tuvo a Cuba, y obviamente eso generó una serie de movimientos revolucionarios apoyados desde la isla, y que en este caso Venezuela pueda ser además un enclave muy importante por sus capacidades energéticas, particularmente en materia de petróleo crudo extrapesado, pero también por su posición tan dominante, tan importante en la región del Caribe. Venezuela podría ser efectivamente una plataforma muy importante de disuasión, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra la OTAN, y muy particularmente de cara a esa inclusión de hace un año ya, de mayo del 2018,
de Colombia como uno de los socios globales de la OTAN. Entonces estaríamos viendo de algún modo el traslado de esas rivalidades occidentales y euroasiáticas en la frontera colombo-venezolana, que ya de por sí históricamente es una frontera muy tensa, muy peligrosa y muy caliente. En la segunda parte de la hipótesis de que pueda ser usado el flujo migratorio, ya se vivió en su momento en 2015, cuando se hablaba de la infiltración en Europa por parte de fuerzas antieuropeas y antioccidentales, aprovechándose de los flujos migratorios sirios. Exacto. Sobre esto, el volumen específico de individuos identificados con parte de este tipo de operaciones de contrainteligencia era un número muy pequeño. Sin embargo, no se necesita un número muy grande de individuos infiltrados en sistemas políticos para generar agitación. En ese sentido, yo creo que la hipótesis, yo sé que suena muy descabellada, pero tiene sentido, incluso tiene sentido histórico, hay experiencia sobre esto. Además de esto, hay que tomar en cuenta otra cosa, y con esto cierro este comentario, esta respuesta, que tiene que ver con el concepto de guerra híbrida que ha venido practicando sobre todo Rusia y que lo hizo con bastante éxito en el caso de la separación y posterior anexión de Crimea en el caso ucraniano. Allí se emplearon armas distintas a las convencionales, entre ellas la llamada guerra híbrida, que planteaban, entre otras cosas, la infiltración de sistemas políticos, el aprovechamiento de momentos de crispación política en los sistemas políticos, ¿verdad?, para de allí alentar la polarización, desestabilizar a los países y generar entonces condiciones que sean, digamos, proclives a cambios de gobierno favorables a potencias euroasiáticas, en este caso a la potencia en este caso sería Rusia. Yo veo que hay algún tipo de interés por parte, sobre todo de Rusia, insisto, en ese tipo de operaciones, pero hasta el momento no tengo ningún tipo de evidencia empírica de que eso esté ocurriendo. Hace unos pocos días, un miembro del Congreso colombiano, no recuerdo exactamente el nombre, se refirió a una hipótesis parecida diciendo que con los refugiados venezolanos se expandían por América Latina una serie de idearios socialistas o de izquierdas. Fue leído como una observación xenófoba en contra de los extranjeros y sonó a eso. Ahora, en este marco que plantea María Angélica Correa, parecería la hipótesis, de alguna manera, correrse al territorio de la posibilidad de que el terrorismo se expanda por América Latina. ¿Qué chances hay de eso y qué realismo tiene esa observación? Bueno, la afirmación fue por parte del señor Ordóñez, que es el embajador, el representante de Colombia ante la OEA, que ha tenido, obviamente, digamos, tiene una posición muy dura en el sistema político colombiano, muy del lado, muy cercano al uribismo. Y el señor Ordóñez, el embajador Ordóñez en este caso, en la OEA, habló acerca de esa posibilidad. Hay una cosa interesante que se da en el caso de los flujos migratorios venezolanos y que tiene que ver también con la experiencia propia de Venezuela en los últimos años. Salió una encuesta hace poco de universidades a nivel latinoamericano, que se incluían algunas universidades colombianas, donde se le preguntaba a jóvenes universitarios, los llamados millennials, generación Y y Z, ¿verdad? Menores todos de 35 años, acerca de sus preferencias políticas. Y se veía que en la juventud colombiana había una tendencia muy cercana, muy superior al 60%, de tendencias de izquierda. Bueno, no es tan sorprendente que en el caso de los jóvenes venezolanos, estas tendencias tiendan a cero, porque asocian al socialismo con el chavismo. Entonces, en ese sentido, sería de algún modo fácil de detectar ese tipo de movimientos por vinculaciones políticas, pero tendría que haber un trabajo de inteligencia por parte de los servicios de migración. Los servicios de migración han tendido a ser más civiles, han tendido a desmilitarizarse, han tendido a abandonar eso. Aquí en Colombia hay una tendencia en cuanto a los servicios de inteligencia, Escuela Superior de Inteligencia y Contrainteligencia, que en conversación con ellos me han planteado ese temor desde hace incluso varios años. Desde hace al menos 2 años se viene manejando esa hipótesis. Eso, insisto, no es una hipótesis descabellada, tampoco creo que sea el principal instrumento,
pero hay que tomarlo en cuenta porque, insisto, solamente un porcentaje muy pequeño puede generar perturbaciones importantes en sistemas políticos complejos. Pero imaginemos que la libre circulación de ideas portados por los individuos, independientemente de que sean ideas en las que bueno, un Estado no confía, es aceptado, ¿no? Es aceptable, es un derecho humano tener ideas personales, aunque estén en contra de las ideas más instaladas, ¿no? Ahora, otra cuestión es que esas ideas se organicen en movimientos que puedan estar lindando y coqueteando con el terrorismo, por ejemplo, internacional. Ese riesgo, que es de otro calibre y es un riesgo al que los Estados deben prestar la atención, ¿puede darse infiltrado dentro del... porque esta es la hipótesis, una de las hipótesis del libro de María Angélica Correa, dentro de este movimiento? Porque digo, para dejar afuera la idea de demonizar ideológicamente las ideas de quienes se están moviendo por América Latina. Ya yendo a organizaciones terroristas que efectivamente se estén infiltrando, ¿eso es realista? A ver, es realista en tanto se ha detectado que autoridades cubanas que han manejado el registro civil venezolano han venido emitiendo pasaportes sin control alguno, han venido emitiendo pasaportes incluso de espaldas a Venezuela. Hay evidencia incluso de vínculos que tienen que ver también con lazos familiares históricos en Colombia y Venezuela, con ciudadanos sirios y libaneses, pero que han vinculado claramente, por ejemplo, al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, con un movimiento como Hezbollah. En ese sentido, ¿podría esta hipótesis tener algún tipo de sustento, más allá de, como tú señalas, más allá de orientaciones ideológicas particulares, con grupos que efectivamente podrían estar dispuestos a generar inestabilidad? Por supuesto que decir esto es muy peligroso. Trabajar con estas hipótesis es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se convierte en el caldo de cultivo para movimientos xenófobos, en donde no solamente por ideas políticas, sino además por el simple hecho de una nacionalidad ya se estigmatiza a una persona. Pero en la práctica los estados se manejan con hipótesis de conflicto, con hipótesis de amenazas, y muy probablemente esta hipótesis en particular, que tiene muchos elementos que podrían hacerla verídica, va a comenzar a ser manejada y se podría llegar a la securitización del flujo y la crisis migratoria venezolana. Podría ser lo peor que le puede pasar a los venezolanos que van saliendo desesperados del país, pero que encajaría perfectamente con políticas de seguridad e incluso podría amenazar con la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos, el respeto de convenciones acerca de la libre movilidad de seres humanos en la región. Claro. Un momento delicadísimo. Última pregunta, Víctor. Está el nombre del mayor general ruso Vasily Petrovich Tonkosh-Kurov, y su nombre instalado en Venezuela. Según María Angélica Correa, es el hombre fuerte de Venezuela en este momento. ¿Cuál es tu mirada? No estaría yo tan seguro de eso. No cuento con las fuentes que maneja esta periodista. No cuento con esa información de entrada. Sí sé que los rusos están muy instalados en el caso venezolano, sobre todo a través de empresas, muy particularmente con Rosneft, ¿verdad? Y que su presencia se ha venido militarizando con el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la participación efectiva? Es cierto que los rusos tienen tanto control sobre Miraflores, es cierto que los rusos tienen efectivamente un acceso tan directo a Nicolás Maduro. Eso se extendería a la hipótesis, por ejemplo, de la posibilidad de la contraprestación geopolítica, en donde pareciera que hay mucha conversación en los últimos días. Han conversado Putin y Trump, han conversado Lavrov y Pompeo, en donde el caso venezolano se ha ventilado como uno de los casos principales, en donde pareciera que los Estados Unidos está ofreciendo bajar presiones en el caso ucraniano, lo cual es una muy mala noticia para los ucranianos, a cambio de que Rusia vaya abandonando poco a poco el apoyo de Nicolás Maduro. Pero hasta este momento es muy difícil establecer, más allá de lo evidente, más allá de que hay un intercambio militar importante, más allá de que ha habido presencia, cuál es el grado efectivo en el proceso de toma de decisiones política, militar y de seguridad interna que tienen los rusos, porque lo que sí sabemos es que ha habido influencia cubana directa, pero en este caso la influencia rusa está todavía por ser estudiada a fondo. Muchísimas gracias, Víctor Mijares, por este análisis y estas precisiones de primera mano de un especialista, además venezolano, que está en la región. Gracias, muy buenas tardes. Siempre la orden, hasta luego. Bueno, un conflicto que se vuelve cada vez más complejo. Ahora la